Cordial saludo, tutora y compañeros. Soy Leonardo Ortiz, estudiante de Ingeniería de Sistemas. El presente trabajo es para la actividad de reconocimiento inicial del curso Diseño de Bases de Datos. Soy estudiante del séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas del CEAT José Acevedo y Gómez. Actualmente me desempeño como analista de sistemas de información geográfica que permite analizar información para ayudar a la toma de decisiones. Lo primero que vamos a ver es una pequeña línea de tiempo, una evolución histórica de las bases de datos desde 1960 hasta la actualidad. Empezamos en 1960 con discos que dieron inicio a las bases de datos de nivel jerárquica, pues los programadores con su habilidad y manipulación de estructuras junto con las ventajas de los discos era posible guardar estructuras de bases de datos de tablas. Ya para 1970 se definió el modelo relacional y se publicó una serie de reglas para la evaluación y administrador de las mismas bases de datos. Para 1980 continuamos con bases de datos relacionales. En esta época el modelo relacional ha conseguido posicionarse en el mercado de las bases de datos y también en este tiempo se incorporaron grandes investigaciones paralelas y distribuidas como las bases de datos orientadas a objetos. Ya para 1990 para la toma de decisiones se creó el lenguaje SQL, que es un lenguaje programado para consultas. El programa de alto nivel SQL es un lenguaje de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información. Para los finales de los años 90, el boom fue la entrada de la web, el www, el World Wide Web, ya que por este medio se facilitaba la consulta de datos de cualquier usuario. Ya en el año 2000, se salió al mercado el programa MySQL, que es estándar con la versión accesible de SQL. Para el año 2010, las bases de datos de XML, Extensible Macule Language, forman un subconjunto de bases de datos utilizando el lenguaje XML, que es abierto, legible para humanos y para máquinas. Y en la actualidad, en el año 2018, hacia aquí, tenemos las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos, que son IBM, Microsoft y por su parte en el campo de Internet y Oracle. La compañía que genera gran cantidad de información en este momento es Google, aunque existe una gran variedad de software que manipulan y crean bases de datos con gran facilidad. Bien, tendencias de las bases de datos. En la actualidad se trabaja con Data Warehouse, bases de datos espaciales y temporales, sistemas de recuperación de información y datos en la web. Las aplicaciones de bases de datos se clasifican en procesamiento de datos transaccionales, sistemas de ayudas a la decisión. Para estos Data Warehouse se utilizan almacenes de datos, análisis de datos y minado de datos. Un Data Warehouse es un propósito de información integrada a partir de varias fuentes guardadas según un esquema unificado y en un único lugar, que con algunas herramientas como la OLAP y la Data Mining podemos hacer un tipo de análisis. La OLAP nos sirve para analizar datos con sentencias SQL, que lo vamos a ver más adelante. La información puede representarse mediante un conjunto de reglas que obedecen a unas preguntas del usuario. Tipos de reglas: pueden haber dos tipos de reglas, por clasificación y por asociación de la información.
Las bases de datos espaciales registran información como puntos, líneas y polígonos. El espacio de interés puede ser una abstracción bidimensional de la superficie de la Tierra o un modelo del cerebro humano, una representación en 3D de la disposición de una cadena de moléculas de una proteína, etc. Las bases de datos espaciotemporales es una unión de bases de datos geográficas que representadas en un tiempo en la historia. Un ejemplo puede ser un sistema de control del tráfico. Y las bases de datos en la web responden a una infraestructura global y un conjunto de estándares que soportan un intercambio de documentos. Es la base de datos más grande del mundo, que nos ofrecen técnicas de almacenamiento y lenguajes de consultas. También un modelado de datos y métodos para estructurar estos datos. Vamos a ver un pequeño ejemplo de una base de datos espacial. Estamos viendo pues Colombia con sus departamentos. Esto es una capa de atributos en un shapefile, una base de datos espacial, que cada uno de estos elementos del mapa contienen sus propios atributos en una tabla de contenido. También podemos ver una tabla de municipios donde le podemos hacer una consulta SQL a los municipios. Por ejemplo, muéstreme los departamentos, los municipios que están en un determinado departamento. Por decir algo, en la columna de departamentos, muéstreme todos los municipios que están en el departamento de Antioquia. Entonces la base de datos me está respondiendo a una pregunta que yo le estoy haciendo. También tengo una capa de aeropuertos. Entonces le puedo decir una capa de aeropuertos a nivel nacional y haciendo una consulta, una relación de capas de una base de datos, le puedo decir que me haga una selección por locación, que me muestre todos los municipios, que dentro de los municipios del departamento que tengo me muestre los aeropuertos mediante una intersección de información. Y él lo que va a hacer es que me va a mostrar en qué municipios hay un aeropuerto en el departamento de Antioquia. Esta es una base de datos espacial con que podemos hacer consultas y análisis de información espacial. Aquí podríamos ponerle el etiquetado a esos municipios y nos saldrían los municipios donde tenemos aeropuertos en el departamento de Antioquia. Muchas gracias por la atención prestada.